Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy vamos a realizar un experimento de densidad que estará protagonizado por estos elementos. Tenemos un pequeño botón de plástico, una moneda de níquel, un pedacito de madera, una bolita de hidrogel y un pedacito de plástico. Además de esto tenemos un frasco con distintas sustancias. Espero que se puedan apreciar bien. Tenemos miel, jabón para trastes, agua pintada y aceite. A continuación vamos a ver qué ocurre cuando sumergimos uno de estos elementos en los distintos líquidos. Hemos colocado una fuente de luz debajo de nuestras sustancias para que podamos ver un poquito mejor. El primer objeto que vamos a tomar va a ser una moneda de níquel. Lo sumergimos y vemos cómo logra bajar hasta el fondo. Ahí está. Llegó hasta la miel. Dejemos caer ahora el botón de plástico. Este recorre el camino un poco más lento porque es menos denso. Y vemos que pudo llegar hasta el fondo del jabón. Sumerjamos ahora esta bolita de hidrogel. Y aunque esto es un poco más difícil de ver, la bolita de hidrogel llegó hasta apenas el aceite. ¿La ven? Es esa pequeña sombra que se ve ahí. Muy bien. Ahora la madera, la cual flota en el aceite. Desde aquí se alcanza a ver la bolita de hidrogel, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahora, ¿por qué es que estos objetos se hunden? O, en el caso del cubito de plástico, que flota. Para entender esto tenemos que repasar un poquito el concepto de densidad, el cual va a ser la cantidad de materia que tiene un objeto por unidad de volumen. Para los materiales que utilizamos en el experimento, su densidad está medida de la siguiente manera. Para la miel son 4.1 gramos por mililitro. Para el jabón líquido son 1.08 gramos por mililitro. Para el agua es de 1, el aceite es de 0.9. Y para algunos materiales como el níquel, del cual está hecho la moneda, son 8 gramos por mililitro, 8.9. Y para el plástico de los botones, 1.2. Es por eso que la miel, que es la más densa, se hundía, el jabón líquido se hundía hasta arriba de la miel, el agua sobre el jabón líquido y el aceite sobre el agua. Hay algunos metales que son mucho más densos, como el oro o el wolframio, cuya densidad es de 19.2 aproximadamente. La plata y el plomo también son muy densos, con 10 y 11 respectivamente. Y hay metales que son menos densos, como el cobre y el aluminio, pero que igualmente los metales son más densos que la mayoría de materiales. Pero bueno, ¿qué pasa con la densidad? Otra cosa que pasa con la densidad es el llamado principio de Arquímedes, el cual describe que cuando sumergimos un objeto en un fluido se produce un empuje directamente proporcional a la masa por la aceleración de la gravedad de la cantidad de agua que desplazó el objeto según su volumen. ¿A qué nos queremos referir con esto? A que los fluidos están sometidos a la fuerza de su peso, que es la cantidad de masa que tienen por la gravedad. Si sumergimos un objeto en ellos, pueden pasar dos cosas: que se hunda o que flote. Recordemos el principio de Arquímedes. Esto se produce por un empuje del fluido sobre el objeto.
tiene que ver con la densidad, tiene que ver con el volumen, con la masa. ¿Qué es lo que pasa específicamente? Pues que cuando uno sumerge un objeto, por ejemplo, nosotros vamos a sumergir este cubito de plástico. Pueden ver que el nivel de aceite parece aumentar. Aquí lo que está pasando es que el cubito desplaza una cantidad de aceite proporcional a su volumen. Es decir, el aceite ocupa espacio y el cubito también ocupa espacio. Y no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, sino que para que entre el cubito, el aceite se mueve, en este caso uniformemente hacia arriba, porque es un fluido y tiende a dispersarse. Ahora bien, hay objetos que se hunden, como lo fue nuestra moneda. Esto quiere decir porque al momento de desplazar fluido, es decir, de ocupar volumen, de tener un volumen, la masa del volumen de fluido que desplazaron no equivale a su propia masa. Aquí podemos observar en este ejemplo, tenemos un objeto que vamos a suponer que es menos denso que el fluido y un objeto que es más denso que el fluido. Todos estos cubitos representan el volumen que está desplazando cada objeto, ¿no? Un cubito es el espacio que ocupan. Pero si el peso de este cubito es menor que el del fluido, y a su vez el del fluido es menor que el peso de la cantidad de fluido que desplazó el objeto más denso, no va a haber un equilibrio en el empuje. ¿Y qué va a pasar? Pues que el líquido que alcance a desplazar el objeto menos denso, lo va a volver a empujar hacia arriba, de modo que va a flotar. Y en este objeto, como desplaza un volumen muy pequeño, pero su masa es muy grande, la masa del volumen de agua o de líquido, perdón, de fluido que desplazó, por más que empuje no va a poder mover este objeto y entonces por gravedad va a caer como si nada se lo estuviera obstaculizando. Entonces, cuando los objetos se hunden, es porque la masa del volumen que desplaza, que diga, la masa de su volumen, del objeto en sí, es mayor que la masa del volumen de fluido que desplazan. Si la masa del objeto es menor que la masa del volumen de fluido que desplazan, pues el objeto va a flotar. Sencillamente va a flotar. Regresando a este ejemplo. Este cubito está sumergido una cierta porción. Esto quiere decir que el fluido que desplaza ocupando ese pequeño espacio tiene el mismo peso que el objeto, entonces están en un equilibrio de fuerzas y le permite flotar. Si sumergiéramos un poco más el objeto, pueden ver que el volumen de aceite aumenta, que el fluido se está desplazando, pero ese fluido desplazado pesa más que el propio objeto, porque el objeto pues es poco denso, en mucho espacio tiene poca masa, y el líquido, el fluido lo vuelve a empujar hacia arriba. Eso es todo de mi parte, yo soy Ulises Silva Jaime del grupo 552 de Física. Este video fue del tema de densidad y presión y está siendo grabado el sábado 5 de diciembre del 2020. Hasta luego, muchas gracias.